hernias diafragmáticas y de la importancia de la radiografía para el diagnóstico, porque la clínica suele ser inespecífica en cuanto al distrés respiratorio, ¿no? Y si no se tiene un diagnóstico prenatal, el neonatólogo lo va a manejar como un distrés respiratorio cualquiera. Ellos ya tienen protocolizado su reanimación, así que no van a hacer mucho daño a pesar de no tener diagnóstico prenatal. Entonces vemos unas imágenes radiolúcidas compatibles con asas intestinales que ascienden del abdomen al emitórax izquierdo, en este caso. También hay hernias del lado derecho, como en este caso. Acá hay otra del lado izquierdo, que es la radiografía que hemos visto al inicio. Vamos a hablar algo del manejo. Bueno, puede ser que exista diagnóstico prenatal y se ha intentado algún tipo de tratamiento farmacológico como con glucocorticoides, vitamina A, un péptido similar al glucagón tipo 1, inhibidores de la tirosina quinasa. Esto con el propósito de mejorar la morbilidad y la mortalidad. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido algún efecto y actualmente no se recomienda ningún medicamento prenatal con el objetivo de mejorar la supervivencia de un paciente con hernia diafragmática. Si ocurre el nacimiento antes del diagnóstico prenatal o natal, el neonatólogo va a hacer su esquema basado en reanimación neonatal en ventilación a presión positiva, que significa que le va a colocar una mascarilla y va a inflar bambú y le va a dar oxígeno para que ingrese a sus pulmones. Pero recuerden que este paciente tiene hernia diafragmática y ese aire va a entrar también al esófago y va a dilatar el estómago y los intestinos, produciendo un empeoramiento clínico. Menos mal que en el protocolo de reanimación la ventilación a presión positiva solo se hace entre 6 a 10 segundos. Si no hay mejora, pasa a ventilación mecánica con intubación endotraqueal. Entonces, si un paciente tiene diagnóstico prenatal, no pasa por esta etapa. De frente va a ventilación mecánica, ¿no? El objetivo de la ventilación mecánica es mejorar su medio interno. La saturación de oxígeno, mantenerla entre 80 y 90, la presión parcial de CO2, que es el reflejo de la acidosis, ¿no? El deterioro clínico del paciente, puede subir hasta 70, recuerda que el valor normal es 60, pero acá hablamos de una hipercapnia permisiva, porque no lo podemos llevar a la normalidad. Y el pH está en mayor de 7.2, porque un paciente con acidosis es un paciente que va a ir mal. Entonces, si logramos estos objetivos de medio interno, nosotros lo podemos operar. Puede entrar a la sala de operaciones a hacer nuestra cirugía. Y esto se puede lograr solamente con ventilación mecánica en la mayoría de casos. Cuando el paciente no mejora a pesar de tener ventilación mecánica, y eso lo podemos ver en el AGA, pasa a ventilación de alta frecuencia oscilatoria, o lo que se llama comúnmente BAFO, ventilación de alta frecuencia. Mientras el paciente está en esa transición de ventilación mecánica a alta frecuencia, está haciendo ecocardio para descartar hipertensión pulmonar y anomalías cardíacas. La ventilación de alta frecuencia tiene por objetivo barrer este CO2, o sea, cuando aumentas la frecuencia de la respiración, el CO2 de la sangre baja. Y al bajar el CO2, disminuye la acidosis. Al disminuir la acidosis, mejora la vasoconstricción pulmonar. Y al mejorar la vasoconstricción pulmonar, cae la hipertensión. Entonces, miren, si un vaso sanguíneo tiene un diámetro X, digamos, y este vaso está contraído, la presión dentro de este vaso aumenta. Y si el vaso es más grande o está dilatado, la presión es menor. Ese principio se aplica aquí en este manejo de la acidosis. La acidosis causa vasoconstricción. Al manejar la acidosis estamos haciendo vasodilatación pulmonar y cae lo que es la hipertensión. Ese es con ventilación de alta frecuencia. Nosotros en el Hospital Belén hay ventiladores de alta frecuencia. La unidad de cuidados intensivos de neonatología tiene
y hemos tenido que usar, o bueno, ellos han tenido que usar en algún momento para el manejo de la hipertensión pulmonar de pacientes con hernia diafragmática. Ese es un paso más. Si es que no funciona esto y el paciente sigue con el pH mayor a 7.2, el menor de ese acá, ¿no? La presión parcial de CO2 está muy alta y la saturación no mejora, pasa al siguiente nivel. Se puede usar agente tensioactivo surfactante como rescate, ya no como por la prematuridad, sino para el tratamiento de hernia diafragmática, o se puede usar el óxido nítrico inhalado. El surfactante tenemos en el hospital, lo que no es inhalado, es un potente vasodilatador. Dilata el vaso pulmonar y cae la presión, y por ende mejora la oxigenación, disminuye el CO2. Si eso no es posible, lo único que queda es la oxigenación con membrana extracorpórea, que ya es el último paso para poder intentar rescatar a este paciente. En la oxigenación con membrana extracorpórea se le coloca un catéter en la yugular, se drena la sangre. Esta sangre va a ir a una bomba que funciona como un corazón y se oxigena en una membrana pulmonar como un pulmón artificial, si se puede llamar, y regresa oxigenada. Esa es la oxigenación con membrana extracorpórea. Ya la función pulmonar y la función cardíaca está tan deteriorada en este bebé que lo único que queda es reemplazarlo por un aparataje externo. Y vean, aquí está la fotografía de un sistema de ECMO o membrana extracorpórea. El ECMO también se usa en cirugía cardíaca, por ejemplo, pero en este caso lo estamos usando para hipertensión pulmonar. Hay criterios para entrar a ECMO. ECMO no es una tecnología disponible en nuestro hospital. Creo que en los grandes hospitales de Almenara o el Revaliati pueden tener, hasta cuando yo hice mi residencia, pero eso fue hace como 15 años ya, no había, pero ahora ya supongo que hay. Y es la última frontera, ¿no? Ya con esto, si no mejora el paciente, ya no hay nada que hacer. Muchos pacientes fallecen antes de poderse operar. El momento quirúrgico, entonces, hemos dicho que no es una emergencia la hernia diafragmática, pero sí es una emergencia, no es una emergencia quirúrgica, perdón, pero sí es una emergencia ventilatoria, porque el paciente requiere oxigenarse. Se habla mucho con los neonatólogos y se decide el momento quirúrgico. Y no se la haga, pero también a veces de la ecocardio, para ver la hipertensión pulmonar. La cirugía se puede hacer abierta, como en este caso, se hace una laparotomía subcostal derecha, se reducen las vísceras y se identifica el defecto. Si el defecto es pequeño, colocamos puntos, lo que se conoce como herniorrafía, ¿no? Recuerden, rafia solamente es suturar, ¿no? Si ya el defecto es más grande, tenemos que colocar un parche, como en este tipo de defectos. Aquí, en esta fotografía, estamos viendo que es un abordaje toracoscópico. Ha entrado por el tórax el doctor que está operando acá, está empujando las vísceras hacia el abdomen y está colocando puntos, pero en este punto hay ya una rotura. Entonces tiene que reforzar sus puntos con este parche. Ya cuando se coloca un material, digamos, protésico o se moldea una estructura, ya no se llama herniorrafia, sino hernioplastia. O plastia, como dicen los uruguayos, los argentinos, dicen plastia. Entonces, para defectos pequeños, herniorrafia, y para defectos grandes, hernioplastia o hernioplastia. La hernioplastia de la hernia diafragmática se puede usar un parche no se usan los parches de la hernia inguinal que van a ver después de cirugía general, sino se usan materiales biocompatibles no absorbibles, como el Gore-Tex, que es el que más tenemos acá. Acá están los defectos del tipo de diafragma. El defecto tipo A es solo sutura, herniorrafia. El B posiblemente solo sutura, y el C y D, ahí sí de todas maneras necesitamos un parche. En el momento de hacer el diagnóstico prenatal hablamos de el índice de gravedad cabeza-pulmón, o índice, sí, en inglés le ponen LHR. Cabeza-pulmón te da gravedad.
Como se vio que si el índice cabeza-pulmón, o sea, si el diámetro del tórax era mucho mayor que la cabeza, ese paciente iba a nacer muerto, se buscó una forma de mejorar esta mortalidad. Se hizo un modelo de oveja en el cual se ligaba la tráquea y se veía que la acumulación del líquido pulmonar fetal reducía la hernia. A los bebitos no le vamos a ligar la tráquea, le ponemos se le pone una sonda con un balón, se le infla ese balón y se le ocluye la tráquea. Se llama oclusión traqueal endoscópica fetal. Es una terapia fetal para hernia diafragmática grave. O sea, los que tienen índice de cabeza-pulmón mayor de 1.2 o 1.4, según lo que la literatura. No hay acuerdo sobre eso. Entonces, a ellos se les planea usar esta terapia. Es una decisión ya materna, porque la mamá, bueno, en este caso, en los países donde se hace esto, las mamás pueden escoger porque es también un riesgo para ellas, ¿no? Puede ocurrir algún problema al útero o sangrado o incluso mortalidad materna. Para el seguimiento de los pacientes operados, bueno, hay que seguir sobre todo esto, el neurodesarrollo. Se ha reportado más del 50% de lesiones neuropatológicas. Esto puede estar relacionado al uso de oxigenación, al uso de oxígeno al 100%, o puede venir ya de forma congénita. Entonces, nuestro seguimiento de largo plazo incluye cada 3 meses una radiografía de tórax para ver cómo quedó el diafragma que hemos suturado y una ecocardio porque podemos detectar la hipertensión pulmonar. Si opera y logra evolucionar bien, la hipertensión pulmonar supuestamente mejora y el paciente ya no necesita mayor seguimiento a partir del 6º mes o a veces del año. Y lo que es el neurodesarrollo, nosotros nos vamos a dar cuenta en sí del neurodesarrollo en el momento en que el paciente empieza su vida preescolar y vamos a ver cómo se relaciona, cómo hace su desarrollo neurológico. Antes de eso es muy difícil, salvo por grandes cosas como aprender a caminar, hablar o sentarse, no podemos determinar eso del neurodesarrollo. Ahora vamos a hablar del otro tipo de hernia, que no es la de Bordalés, sino la de Morgagni, que es la preesternal, la retroesternal o anterior. Este tipo de hernia no da síntomas de hipertensión pulmonar, no da deterioro clínico en etapa neonatal, suele diagnosticarse de manera accidental por pacientes que vienen por neumonía, se le toma una radiografía y sale la hernia de Morgagni asintomática. Es altamente frecuente en pacientes con síndrome de Down y es rara. Nosotros hemos tenido apenas 2 casos de hernia de Morgagni en casi 14 años que estamos aquí en Belén. El tratamiento es el cerrar la hernia, igual que la de Bordalés. En este caso se está haciendo un abordaje mínimamente invasivo, que está muy, muy bueno. Los casos que hicimos nosotros, hicimos la parotomía mediana, una cirugía abierta, muy, muy dificultosa, porque las estructuras están muy arriba, entonces fue difícil operar. Y la otra patología que se tiene que revisar es la ventración diafragmática, que es prima hermana de la hernia. A veces la diferenciación entre ventración y hernia es muy difícil, porque la hernia diafragmática a veces tiene un saco herniario, y ese saco herniario se puede confundir con hernia. Entonces, la ventración diafragmática puede ser primaria, o sea, puede venir así, o puede ser secundaria a una lesión del nervio frénico. En ese caso, la ventración es producto de una parálisis del nervio frénico. En este paciente vemos unas suturas metálicas aquí en el tórax, probablemente sea un paciente de cirugía cardíaca, en el cual es frecuente a veces la lesión del nervio frénico. Pero hay pacientes que no tienen antecedentes de cirugía cardíaca, igual tienen su ventración. La diferencia en cuanto a la hernia diafragmática es que en la hernia diafragmática el músculo diafragma está normal, y si uno le toma un examen llamado fluoroscopía, en la respiración los diafragmas tienen que bajar, ¿no? En la inspiración, perdón. Y eso es normal en la hernia diafragmática.
Pero en la ventración hay una respuesta paradójica, en la cual el diafragma sube. Inspira, este baja y este sube. Eso se llama movimiento paradójico. Se puede detectar con fluoroscopía o con una radiografía dinámica, o también a veces con ecografía. El tratamiento para la ventración también es quirúrgico. Aquí no hay que cerrar un defecto como en la hernia, sino hay que hacer una aplicatura del diafragma, o sea, arrugarlo. Y para que se aplane y que el intestino no migre hacia adentro del tórax y no haya problemas de distrés respiratorio. El paciente puede tener un crecimiento normal. Muy bien, chicos, esto es todo de la clase. No sé si hay alguna pregunta o si hay algún comentario sobre la clase, alguna duda. Estas dos patologías son muy frecuentes en lo que es la práctica quirúrgica de cirugía pediátrica y comprenden, bueno, en los dos casos, malformaciones congénitas, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, voy a cerrar la